La luz de las naciones. Encontramos en San Juan, capítulo 1, el verso 9, las siguientes palabras. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Quiero repetirlo nuevamente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. San Juan describe como la luz real que viene siendo Jesús. Él vino a iluminar a toda la creación, en pocas palabras, a la humanidad. Antes de Jesús hubo luminarias de la verdad, sin duda, pero fueron fugaces porque fenecieron y hasta ahí quedó su pensamiento. Trasciende, por supuesto, a través del tiempo, a través de la historia. Pero ahí quedaron el pensamiento de aquellos o grandes hombres, por qué no decirlo, que se les reconoce, pero solamente quedaron ahí. No así en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo trasciende y pasa aún más allá sobre todas las cosas, porque Él vino hablando una gran verdad que se ajustaba a la realidad de tu existencia. Mira, la luz de las naciones se alcanza a través de la venida de Jesucristo. Vino a este mundo. Su venida disipó las sombras de la duda. Las quitó. Definitivamente las quitó. Todo lo que sabíamos de Dios era aproximado hasta que vino Jesús. En Jesús vemos con claridad cómo es Dios. El hombre trataba, se esforzaba en buscar a Dios y tener una relación un poquito más abierta con Él. Pero hasta ahí quedaba también. No quiero decir que no había respuesta, no, por supuesto, pero no le veían. Era un Dios invisible. Pero ahora esa luz vino a este mundo, vino a las naciones. Esa luz se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ahora pues entonces, todo lo que sabíamos, como ya dije, acerca de Dios era aproximado, hasta que vino Jesús. En Jesús vemos con claridad cómo es Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. No hay de otra. Quien entienda a Jesús, entiende el mensaje del Padre. Nadie puede acercarse al Hijo si no ha entendido quién es el Padre. O nadie puede acercarse al Padre si no ha recibido la luz del entendimiento en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quien ha visto y quien conoce a Jesús y quien ha abierto su corazón para recibirlo como Señor y Salvador, puede entender con mucha facilidad al Padre Celestial. Ahora bien, la venida de Cristo disipó las sombras de la duda. Ya no había más, por decirlo así, preguntas con relación a Dios o al Padre. Porque el Hijo vino a revelar cómo era, quién era y qué quería el Padre Celestial por medio del ministerio, por medio del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que entonces las posibilidades del ser humano para llegar a conocer a Dios y entenderlo estaban tan, se puede decir, aproximada a través de Jesús, el Hijo de Dios. Solo tenían que creer en Él,
tenían que recibirlo o aceptarlo. Es entonces cuando su venida, la venida de Jesús, disipa ahora las sombras de la desesperación. Séneca, quiero citar a este personaje, dijo: la humanidad es consciente de la indefensión en las cosas fundamentales de la vida. El hombre requiere que alguien lo defienda, lo proteja, lo guíe. Y como ya dije al principio, quizá hubo mucha gente, ¿verdad?, que trataba y hacía esfuerzos de poder aproximarnos a una seguridad, a una verdad. Pero ahí quedaba, ya sea su filosofía, su pensamiento, su literatura, hasta ahí quedó. No quiero echar de menos a todo este gran cúmulo de gente que dio su vida, su existencia para tratar de esforzarse y de llegar al conocimiento de una verdad. Pero sin Cristo no podemos, o el hombre no podía hacer nada. Era necesario la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces la venida de esa luz a las naciones, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene a darnos un aliento, una gran seguridad de decir: la desesperación de mi vida la he alcanzado porque solamente en alguien, en Jesús, se disipa esa desesperación. Alguien dijo: el hombre odia sus pecados, pero no puede separarse de ellos. Por supuesto, si tú haces los esfuerzos necesarios como para quitar o evadir tu sentido de culpabilidad, no vas a poder hacerlo solo. Se necesita de Jesús, el Hijo de Dios, de esa luz maravillosa que te hace una persona que puedas entender y comprender que eres un pecador y que solamente la condenación eterna te esperaba. Y había cierta alteración, desesperación en tu existencia. Pero al llegar la luz, que es Jesús, el Hijo de Dios, se disipa esa desesperación. Se convierte como en una gran bonanza. Otra de las cosas que vemos con relación de esta luz a las naciones es que su venida disipó las tinieblas de la muerte. El mundo antiguo le tenía temor a la muerte. Mucha gente trataba de esforzarse por saber o conocer después de la muerte qué hay o qué es lo que nos esperaba al cerrar los ojos. Alguien dijo también, cuando cerramos los ojos en esta tierra, los abrimos en una eternidad. Bueno, solamente cuando tenemos a Cristo sabemos que vamos a abrir nuestros ojos en la vida eterna. Pero si tenemos una vida desordenada y equívoca, no podemos abrir nuestros ojos en una eternidad al lado de Dios. Porque hubo tiempo, la oportunidad quizá la dejaste pasar y todo lo dejaste a última hora. Por eso te recomiendo que de una manera inmediata, urgente, tú puedas abrir tu corazón a esa luz que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Es más, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Si tú sigues a Jesús, ya no vas a andar en tinieblas. Así que Él disipa las tinieblas de la muerte. Stevenson, la escritora, dijo estas palabras:
La amargura de la muerte ha pasado. Claro, cuando Cristo muere, resucita, venciendo a la muerte, queda resolucionado el problema. Ese problema, esa angustia, esa desesperación de no saber, después de que tú mueres, cierras tus ojos en esta tierra, hacia dónde vas. Sí puedes saber, antes de cerrar tus ojos, hacia dónde vas. Si tienes a Jesús, tienes la luz, la verdadera luz del mundo. Su nombre es Cristo, el Salvador de tu existencia. Y además, la duda, la desesperación y la muerte fueron vencidas al venir Cristo, la luz del mundo. Recuerda siempre estas palabras. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiero presentarte en este momento a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es el momento de reflexionar, es el momento de inclinar el rostro, es el momento de cerrar tus ojos o doblar tus rodillas y decirle a Jesús: Señor, te necesito. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, pero debes de reconocer que has ofendido a Dios. Pero esto te va a llevar a la cruz del Calvario. Y ahí declaras tu pecado. Ahí en la cruz del Calvario tú le dices a Jesús: he pecado. Y Él te perdona, porque su sangre te puede y te limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga y reflexiona en esas palabras, ese mensaje de Jesús que nos trajo a toda la creación, la luz de las naciones.